En el ciclo de la vida, de las estaciones, entre los equinoccios y los solsticios, tenemos básicamente 6 meses de luz contra 6 meses de oscuridad. Una vez se termina el otoño, paulatinamente empieza a aparecer el frío invierno, el cual trae consigo una serie de elementos aleatorios bastante particulares. Siempre se asocia el invierno con ese estado lánguido, taciturno, depresivo, ya que la oscuridad empieza a reinar y por ende altera la psiquis y toda la estructura mental en el ser humano. La ciencia, ante ello, lo ha denominado como el TAE, el trastorno afectivo estacional, el cual involucra todo un conjunto de eventos los cuales generan indudablemente una alteración negativa en el ser humano. No obstante, si podemos influir sobre nuestra glándula pineal a través de determinadas actividades, podemos transmutar cualquier suceso externo. Cada vez que llega el invierno y entra a reinar durante su periodo, la gran mayoría de personas entran a la depresión. Quienes vivimos en países cercanos al Ecuador, como mi caso Colombia, pues obviamente las estaciones no se dan tan marcadas como aquellos quienes viven en el norte o en el sur geográfico respectivamente. Pero ¿por qué la gente se deprime durante el invierno? Bueno, acá es donde aparece el ciclo circadiano. Es el mecanismo mediante el cual se regula la luz y la oscuridad. Entonces tenemos que entrar a ventilar cómo la química y los diferentes neurotransmisores cambian su manera de actuar, su manera de excitarse o de inhibirse. Y por ende se presentan esta serie de alteraciones tan supremamente marcadas, llevándonos hacia la depresión. Básicamente todo se centra en la famosa y conocida glándula pineal. Recordemos que su nombre pineal es porque se asemeja a la forma de una piña, es supremamente pequeña y la glándula pineal es el regulador de todos los neurotransmisores. Es como la llave que permitimos abrir, cerrar, excitar e inhibir. Entonces, cuando llega el invierno, se le cierra a la serotonina, pero se le abre más a la melatonina. La glándula pineal atañe un sinnúmero de temas, no solamente científicos, gracias a hoy en día la ciencia, con los diversos estudios, sino a una serie de temas místicos, mágicos, que ya estaremos hablando de eso, el misterio y la mística de la glándula pineal. El ciclo circadiano es un tema supremamente trascendental, tanto así que en el pasado 2017, 3 sujetos lograron obtener el Premio Nobel de Medicina. Veamos. Todo se inicia en 1729, cuando el astrónomo francés Jean observó el caso en una serie de plantas cuyas hojas se abren durante el día hacia la luz del sol y se cierran al atardecer. No fue sino hasta el año 1971 cuando Seymour y su estudiante Ronald del Instituto de Tecnología de California dieron un salto trascendental en la investigación. Estos dos personajes cogieron moscas del vinagre e indujeron mutaciones en su descendencia con sustancias químicas. Algunas de estas nuevas moscas presentaban alteraciones en su ciclo normal de 24 horas. En unas era más corto y en otras era más largo, pero en todas ellas estas perturbaciones
se asociaban a mutaciones en un solo gen. Ahí, en ese gen, estaba la clave. Posiblemente el descubrimiento se debió haber merecido el Nobel, pero Seymour murió en 2007, a los 86 años, por una apoplejía, y Ronald falleció en 2015, a los 68 años, de un ataque al corazón. Entonces el Nobel finalmente se lo llevaron Hall, Rosbach y Jung, ya que los tres utilizaron más moscas en 1984 para aislar aquel gen, el cual fue bautizado como periodo y asociado al control del ritmo biológico normal. Posteriormente revelaron que este gen y otros se autorregulan a través de sus propios productos, generando oscilaciones en unas 24 horas. Fue un cambio de paradigma, así lo designaron. En aquellas palabras del neurocientífico argentino Carlos Ibáñez, del Instituto de Karolinska, cuando dijo que cada célula tenía un reloj interno autorregulado. Cuando evaluamos este tema desde el punto de vista de la magia, comprendemos que existe en primera medida un subconsciente individual. Posteriormente tenemos un subconsciente colectivo, pero a su vez tenemos un subconsciente cósmico. Entonces captamos toda la cantidad de cambios que se producen en el engranaje del universo, colectivo e individual. Cuando llega el invierno, tenemos que hay un cóctel de neurotransmisores, entre ellos los más relevantes: la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la melatonina, entre otras, como las endorfinas y las noradrenalinas. Pero ese cóctel, durante el invierno, como hay menos luz, como amanece muchísimo más tarde y oscurece muchísimo más temprano, este periodo de regulación de obscuridad, ¿qué genera? Que la melatonina se produzca en mayor cuantía, valga la redundancia, pero la serotonina, que es la hormona pues asociada como la hormona de la felicidad, se disminuya. Entonces, al haber menos serotonina y mayor melatonina, es muy fácil que cualquier individuo, que cualquier inclusive animal, las plantas, cambien su reloj biológico. Vimos en la nota cómo no solamente nuestro cerebro tiene un reloj, que es el ciclo circadiano, sino cada uno de nuestros órganos. Nuestro cuerpo, de cierta manera, se predispone y se adapta al ambiente. Cuando hay verano, hay más luz, por eso nos sentimos más radiantes, más alegres, más dinámicos, cosa muy diferente cuando estamos, por ejemplo, en la primavera, cuando todo renace, tenemos pensamientos de ilusiones, de esperanzas, de satisfacción. Es muy fácil enamorarse durante la primavera. Durante el verano tenemos esa dosis extra de energía, pero cuando llega el otoño, lentamente las cosas empiezan a cambiar. Los pensamientos cambian, los suspiros, nuestra química interna cambia. Nuestro cuerpo empieza a adaptarse, que ya llega el invierno. La oscuridad empieza lentamente a llegar, a apoderarse de todo. Y cuando ya es invierno, pues hombre, todo ha cambiado. La química, nuestros órganos, nuestra química, todo se predispone hacia un periodo bastante hostil. Entonces cae la nieve y a esto sumémosle pues la celebración de la Navidad, las luces, el reencuentro con una familia que cada vez es menos numerosa, porque cada vez los integrantes siempre falta uno en la mesa. Entonces ya no está el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, el tío, la tía. Por la misma vida, cuando aparece la muerte, pues entonces todo esto genera que la nostalgia se haga más grande y por ende la depresión sea más enorme. Entonces nuestra mente empieza a jugar asociando la Navidad pasada, el invierno pasado,
cuando estaba casado, cuando tenía una relación pareja, cuando estaba con mis padres vivos, cuando mi mascota estaba, pero en esta Navidad ya posiblemente algo de eso falte. Entonces la depresión entra muy fácil y por eso a través de la magia debemos aprender a manejarla. ¿Cómo evitamos que la depresión llegue? Punto número 1, viviendo el aquí y el ahora, dejando el pasado a un lado y comprendiendo que el pasado es eso, el pasado. Por ende, las navidades pasadas, los inviernos pasados, no deben o no debemos permitir que reinen en este invierno o en esta Navidad presente. Punto número 2, si bien es cierto que no hay luz o la luz disminuye, entonces debemos adornar nuestra casa poniendo más luz. Entonces trate de evitar la oscuridad, trate de no aislarse, sino al contrario, comparta más. Así no le guste la Navidad, así tenga ese espíritu de ogro, no importa, intente compartir, intente salir, intente llenarse de luz. Punto número 3, la musicoterapia es muy importante. Recordemos que cuando escuchamos determinadas melodías, asimismo se activan determinados neurotransmisores en nuestro organismo. Entonces, evite esa música cortavenas, evite esa música deprimente y por el contrario, trate de escuchar música que le agrade, que le guste. Sugerencia: la salsa. Si le encanta el reggaetón, escuche reggaetón. Si le encantan las baladas, escuche baladas. Trate de escuchar lo que le guste y lo que le genere felicidad y no le genere depresión. Punto número 4, ejercicio. Cuando hacemos ejercicio generamos endorfinas, generamos más noradrenalina, dopamina, nos mantenemos activos. Evite a toda costa la inactividad, así que ejercicio es un punto muy importante. Y para redondear esta lista, tenemos que recibir la luz del día, del poco sol que hay, sobre todo en los países donde se da el invierno de forma fuerte. Trate de recibir las pequeñas o los pequeños periodos de luz solar, máxime los de por la mañana, ya que está comprobado científicamente que estos rayos solares matutinos generan lo que se conoce como el BDNF, que es algo supremamente importante para que permanezcamos activos, para que haya esa chispa de felicidad y para que nos sintamos de cierta manera armónicos. Muy importante conocer la química, muy importante conocer el punto de vista de la magia, muy importante conocer cómo actúa nuestro organismo en determinados periodos con base a las diferentes estaciones del año. Si deseas más información, en la descripción del vídeo encontrarás todos los links de nuestras redes sociales para que no te despegues de las transmisiones en vivo que hacemos a través de nuestro Facebook. Allí estaremos dando más tips, estaremos comentando más a fondo cómo funciona todo lo relacionado con nuestro cerebro. Por ahora, un saludo grandísimo y nos vemos en el próximo video programa.